La enseñanza de la Iglesia Católica Romana acerca del Papa. Papa significa padre, está basada en, e involucra las siguientes enseñanzas católicas romanas. 1. Cristo hizo a Pedro el líder de los apóstoles y de la Iglesia. Mateo 16, 18, 19. Al darle a Pedro las llaves del reino, Cristo no solo lo hizo líder, sino también infalible cuando él actuaba o hablaba como representante de Cristo en la tierra, hablando del centro de autoridad, o ex cátedra. Esta habilidad de actuar a favor de la Iglesia de manera infalible cuando se habla de ex cátedra fue heredada a los sucesores de Pedro, dándole así a la Iglesia una guía infalible en la tierra. El propósito del papado es conducir a la Iglesia de manera infalible. 2. Más tarde Pedro se convirtió en el primer obispo de Roma. Como obispo de Roma, él ejerció autoridad sobre todos los otros obispos y líderes de la Iglesia. La enseñanza de que el obispo de Roma está sobre todos los obispos en autoridad, es referida como la primacía del obispo romano. 3. Pedro delegó su autoridad apostólica al siguiente obispo de Roma, junto con los otros apóstoles quienes heredaron su autoridad apostólica a los obispos que ellos ordenaron. Estos nuevos obispos, a su vez, pasaron esa autoridad apostólica a aquellos obispos a quienes más tarde ellos ordenaron, y así subsecuentemente. Esta transferencia de autoridad apostólica es la llamada sucesión apostólica. 4. Basándonos en la afirmación católica romana de una ininterrumpida cadena de obispos romanos, ellos enseñan que la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia, y que todas las iglesias que no aceptan la primacía del Papa, se han separado de ellos, que son la única original y verdadera Iglesia. Habiendo revisado brevemente algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana concernientes al papado, la pregunta es si esas enseñanzas concuerdan con las Escrituras. La Iglesia Católica Romana ve el papado y la autoridad de enseñanza infalible de la Madre Iglesia como algo necesario para guiar a la Iglesia, y utilizan eso como razonamiento lógico de la provisión de Dios para ello. Pero al examinar la Escritura, encontrarás lo siguiente. 1. Mientras que Pedro fue la figura central en el inicio de la propagación del Evangelio, parte del significado contenido en Mateo 16, 18, 19, la enseñanza de la Escritura, tomada en su contexto, en ninguna parte declara que él tenía una autoridad sobre los otros apóstoles o sobre la Iglesia. Ver Hechos 15, 1, 23. Gálatas 2, 1, 14. 1 Pedro 5, 1, 5. Nunca es enseñado que el obispo de Roma debía tener la primacía sobre la Iglesia. Mejor dicho, solo hay una referencia en la Escritura sobre Pedro escribiendo desde Babilonia, nombre que algunas veces se aplicaba a Roma, y se encuentra en 1 de Pedro 5, 13. Principalmente de esto, y del crecimiento histórico de la influencia del obispo de Roma a través del apoyo de Constantino y de los emperadores romanos que lo siguieron, proviene la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la primacía del obispo de Roma. Sin embargo, la Escritura muestra que la autoridad de Pedro fue compartida con otros apóstoles. Efesios 2, 19, 20, y que la autoridad de atar y desatar atribuida a él, fue más bien compartida por las iglesias locales, no solo por los líderes de la iglesia. Ver Mateo 18, 15, 19. Primera de Corintios 5, 1, 13. Segunda de Corintios 13, 10. Tito 2, 15. Y capítulo 3, 10, 11. 2. En ninguna parte la Escritura declara que a fin de guardar a la Iglesia del error, la autoridad de los apóstoles se transferiría a aquellos que ellos ordenaran sucesión apostólica. La sucesión apostólica es leída en aquellos versos que la Iglesia Católica Romana usa como soportada doctrina. Segunda de Timoteo 2, 2. Y 4, 2, 5. Tito 1, 5. 2, 1. 2, 15. Segunda de Timoteo 5, 19, 22. Lo que la Escritura sí enseña es que los falsos maestros se levantarían aún de entre los líderes de la Iglesia y que los cristianos deberían comparar las enseñanzas de estos posteriores líderes de la Iglesia con la Escritura, la única citada en la Biblia como infalible. La Biblia no enseña que los apóstoles fueran infalibles, salvo lo que ellos escribieron e incorporaron en la Escritura. Pablo, hablando con los líderes de la iglesia en la gran ciudad de Efeso, les advierte del surgimiento de falsos maestros entre ellos, y que para luchar contra el error, no los encomienda a ellos los apóstoles y aquellos que heredarían su autoridad, sino más bien él los encomienda de Dios y a la palabra de su gracia. Hechos 20, 28, 32. Nuevamente, la Biblia enseña que es la Escritura la que debe ser usada como norma a seguir para determinar la verdad del error.
En Gálatas 1, 8, 9, Pablo declara que no es importante quién enseña, sino lo que es enseñado lo que debe ser usado para determinar la verdad del error. Mientras que la Iglesia Católica Romana continúa pronunciando una maldición de condenación como anatema sobre aquellos que rechacen la autoridad del Papa, la Escritura reserva esa maldición para aquellos que enseñan un evangelio diferente según Gálatas 1, 8, 9. 3. Mientras que la Iglesia Católica Romana ve la sucesión apostólica como una necesidad lógica, a fin de que Dios pueda guiar de manera infalible a la Iglesia, la Escritura declara que Dios ya ha provisto esto para su Iglesia, a través de a. La infalibilidad de la Escritura, Hechos 20, 32. Segunda de Timoteo 3, 15, 17. Mateo 5, 18. Juan 10, 35. Hechos 17, 10, 12. Isaías 8, 20. Y 48. Etc. Nota. Pedro habla de los escritos de Pablo en la misma categoría de las otras escrituras. Segunda de Pedro 3, 16. B. El eterno sumo sacerdocio de Jesucristo en el cielo. Hebreos 7, 22, 28. C. La provisión del Espíritu Santo, que guió a los apóstoles a la verdad después de la muerte de Cristo. Juan 16, 12, 14, quien equipa a los creyentes para el trabajo en el ministerio, incluyendo la enseñanza. Ver Romanos 12, 3, 8. Efesios 4, 11, 16, y quien utiliza la palabra escrita como su principal herramienta, ver Hebreos 4, 12. Efesios 6, 17. Mientras que han habido humanamente hablando hombres buenos y morales que han servido como papas de la Iglesia Católica Romana, incluyendo a Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana acerca del oficio del Papa debe ser rechazada, porque no es en continuidad con las enseñanzas de la Iglesia original, que están registradas en el Nuevo Testamento. Esta comparación de cualquier enseñanza eclesiástica es esencial, para no perder las enseñanzas del Nuevo Testamento concerniente al Evangelio, y no solamente perder la vida eterna en el cielo para nosotros mismos, sino que inconscientemente provoquemos que otros se pierdan guiándolos por el camino equivocado. Gálatas 1, 8, 9. Algunos padres de la Iglesia explican el pasaje de Mateo 16, 18, como veremos a continuación. 1. Orígenes de Alejandría. Dijo: y si nosotros también hemos dicho como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no como si carne y sangre nos lo hubiese revelado, sino por la luz del Padre en los cielos habiendo resplandecido en nuestro corazón, nos tornamos un Pedro, y a nosotros nos podría decir el verbo, tú eres Pedro, etc. Pues es una roca cada discípulo de Cristo de quien bebieron aquellos que bebieron de la roca espiritual que los seguía, y sobre cada roca así se construye toda palabra de la Iglesia, y la constitución que corresponde a ella. Pues en cada uno de los perfectos, quienes poseen la combinación de palabras y actos y pensamientos que llenan la bendición, la Iglesia es construida por Dios. También dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si alguno le dice esto a él, obtendrá las cosas que fueron habladas conforme a la letra del Evangelio a aquel Pedro, pero, como el espíritu del Evangelio enseña, a todo el que se torna tal como era Pedro. Pues llevan el sobrenombre de roca todos los que son imitadores de Cristo, esto es, de la roca espiritual que seguía a quienes estaban siendo salvados, para que puedan beber de ella en la sequía espiritual. Pero estos llevan el sobrenombre de la roca tal como lo hace Cristo. Pero también como miembros de Cristo que derivan su sobrenombre de él, ellos son llamados cristianos. 2. Cipriano de Cartago. Dijo: y el Señor también en el Evangelio, cuando los discípulos lo abandonaron mientras él hablaba, tornándose hacia los 12, dijo también: ¿vosotros os iréis? Entonces Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Y creemos, y estamos seguros, de que eres el Hijo del Dios viviente. Aquí habla Pedro, sobre quien la Iglesia había de ser edificada, enseñando y mostrando en el nombre de la Iglesia, que aunque una rebelde y arrogante multitud de aquellos que no oirían ni obedecerían pudiera apartarse, aún así la Iglesia no se apartará de Cristo. Y son la Iglesia quienes forman un pueblo unido al sacerdote, y el rebaño que se adhiere a su pastor. 3. Afraates el sirio. Dice: pues cuando alguien es traído cerca de la fe, es puesto por él sobre la piedra, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y su edificio no puede ser zarandeado por las olas, ni dañado por los vientos. Por los embates de la tormenta no se cae, porque su estructura está levantada sobre la roca de la verdadera piedra. Y en que he llamado a Cristo la piedra, no he hablado mi propio pensamiento, sino que los profetas le llamaron de antemano la roca.
Pues primero él construye su edificio sobre la piedra, la cual es Cristo. Sobre él, sobre la piedra, se edifica la fe, todas estas cosas demanda la fe que está basada en la roca de la verdadera piedra, es decir Cristo. 4. Jacobo de Nisbis. Dice. La fe está compuesta y compactada de muchas cosas. Es como un edificio, porque se construye y completa con mucha esperanza. No ignoras que se ponen grandes piedras en los fundamentos de un edificio, y entonces todo lo que es edificado encima tiene sus piedras unidas entre sí, y así se eleva hasta que se completa la obra. Así, de toda nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo es el firme y verdadero fundamento. Y sobre esta roca se establece nuestra fe. Por tanto, cuando alguno ha venido a la fe, es puesto sobre una roca firme, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Y, al llamar a Cristo una roca, no digo nada por mí mismo, pues los profetas lo han llamado antes una roca. Bueno amigos, creo que los escritos de los padres de la Iglesia dejan bien claro que Pedro nunca fue la roca sobre la cual se edificaría la Iglesia. Antes, los padres mencionan que la roca de Mateo 16:18 es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que rocas como Pedro somos todos los que se nos revela no por carne ni sangre que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador.